Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante, trabajo en la Universidad Autónoma de Guerrero, que está ubicada en la zona del Pacífico mexicano. Transmitimos desde la ciudad de Chilpancingo, somos un pequeño grupo de 3 amigos que nos coordinamos para trabajar para los adolescentes. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, estas no son clases, no son cátedras, no son conferencias, no son nada, es simplemente una plática entre amigos dirigida a los adolescentes y a los que nos quieran escuchar, que con muchas gracias les damos de antemano, sobre temas que nos resultan importantes, que van más allá de la farándula, más allá del chisme, más allá del hecho político. No, son cosas que tienen que ver con el desarrollo de la humanidad, con la historia, con temas así. Y bueno, esperemos que sirvan para algo, sobre todo a los más jóvenes, para que tengan un panorama un poquito más abierto, ¿no? Seguimos con nuestros fundadores de la ciencia moderna. Ya hablamos de Nicolás Copérnico, polaco, Tycho Brahe, danés, hablamos de Johannes Kepler, alemán, y hoy vamos a hablar de un italiano que es el típico representante del Renacimiento italiano. ¿Qué es lo importante de este Renacimiento italiano? ¿Por qué se llama Renacimiento? ¿Que Italia no había nacido ya? ¿No existía? No, sí, claro. Lo que se dice cuando se habla de el Renacimiento es que se va a retomar las ideas que vienen del mundo clásico y que han quedado detenidas durante 1000 años, durante los 1000 años que duró la Edad Media, y entonces se renace aquella vivacidad, aquella gran capacidad discernitiva que tenían los griegos. Y claro, los griegos y sus maestros, los egipcios y los sumerios, ¿no? Entonces, hay este renacimiento, el retomar aquellas ideas, y desde luego, eso va a ser un problema, ya lo hemos visto, porque hay gente que incluso viene del mundo griego, como es el caso de Aristóteles, o gente que viene del mundo griego, pero que vive en Egipto, ¿sí? Y que se dedica a la ciencia y que de repente, como Claudio Ptolomeo, dicen cosas que le son muy convenientes al alto clero. Fíjense bien, yo no estoy hablando aquí de la religión, no. Estoy hablando de aquellos que manejan los aspectos religiosos, que no tienen nada que ver con el ideario de Jesús, como yo lo veo, no tienen nada que ver. Ellos tienen una forma de manejarlo porque les conviene, porque les da poder, y entonces se apoyan en las ideas de Aristóteles, se apoyan en las ideas de Claudio Ptolomeo, porque el mundo lo convierten en el centro del universo. Al convertir el mundo en el centro del universo, bueno, es que el mundo lo creó Dios. Lo demás está también creado por Dios, pero el fundamento es aquí porque nosotros estamos aquí. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene importante que nosotros estemos aquí? Que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, para defender su concepción, hacen que se bloquee cualquier tipo de pensamiento que sea divergente a esta concepción. Incluso se decía, bueno, aquí está el mundo, el resto, el arriba, como si hubiera una arriba están los planetas, las estrellas, y abajo está el infierno. Esa era su concepción, así de sencilla. Nosotros sabemos que pues no hay arriba y abajo, ¿no? O sea, sencillamente no lo hay, ¿no? Entonces, ¿quién nos enseñó que no había arriba y abajo y que el mundo era un planeta que giraba alrededor del Sol? Una
gran cantidad de científicos que vienen desde la antigüedad y que lo retoman en el Renacimiento. Lo retoman en el Renacimiento, o ya a finales, como es el caso de Nicolás Copérnico, ya a finales de la Edad Media, y nos dicen, no es verdad. El centro de nuestra galaxia, no del universo, de nuestra galaxia es el Sol. Y nosotros giramos ahí, en un círculo. Y después viene Kepler y dice, no, no es un círculo. En realidad yo lo quise hacer círculo, no se puede, es un óvalo. Y es un óvalo que se alarga según, y que tiene que ver con, este alargarse tiene que ver con una ley que la va a descubrir y la va a desarrollar, la intuye el italiano que vamos a ver, pero el que la desarrolla es un inglés. Es un inglés del que posteriormente vamos a hablar. Isaac Newton. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Bueno, todo este desarrollo matemático, astronómico, etcétera, etcétera, químico, etcétera, hace que nazca la ciencia moderna. Uno de esos, señores, es un renacentista. Un renacentista que nace el 15 de febrero de 1564 y que en Pisa, en Italia, y que va a ser un hombre típico del Renacimiento. ¿Cómo era un hombre típico del Renacimiento? Era un hombre que tenía una gran cantidad de virtudes, que tenía muchos campos en los que se distinguía. Les voy a poner otro hombre típico del Renacimiento para que los podamos comparar. Leonardo da Vinci. Leonardo de Vinci. Vinci era el pueblo donde nació. Era músico, era escultor, era pintor, era diseñador de armas, era anatomista. Era un hombre que podía doblar con una mano una herradura. Era un hombre que ganaba concursos trovando con su guitarra, con su laúd, perdón. O sea, en todo se distinguía, pero él se decía pintor. Pero en todo se distinguía. Bueno, el personaje del que vamos a hablar el día de hoy, que se llama Galileo Galilei, es un hombre que va a ser pintor, escritor, va a ser músico, maestro de anatomía, maestro de matemáticas, maestro de astronomía. Va a perfeccionar, no lo inventó, él lo dice, pero no es cierto, va a perfeccionar el telescopio, va a retomar la teoría de Nicolás Copérnico, apoyado además en las mediciones de Kepler, y va a decir que el mundo gira, la Tierra gira alrededor del Sol. Va a escribir libros que se convierten en libros polémicos en su tiempo y clásicos. Este hombre es un hombre extremadamente inteligente y tiene Galileo, un padre que quiere que se distinga en todo. Entonces lo pone a estudiar todo lo que sea. El padre quiere que él sea médico. Y originalmente lo manda a estudiar medicina. A Galileo termina por no gustarle la medicina y decide estudiar matemáticas. Y se pone a estudiar matemáticas. En ese ámbito él es feliz. Y resulta que pues va a transformar las nociones científicas que existen hasta ese momento. Él tiene la protección de una familia muy poderosa, que son los Médici. Incluso se traslada a Florencia, que es el lugar donde viven los Médici. Pero él, en realidad, es un hombre que se vuelve un autodidacto en muchos aspectos. Por ejemplo,
nadie, a pesar de que los telescopios, les digo, no los inventó él va y le dice al gobernador de una ciudad italiana, Venecia, vive en Venecia, ¿no? Y les dice que él inventó el telescopio. No es cierto, él lo inventó el telescopio. El telescopio lo inventó un hombre que sabía tallar lentes cóncavas y convexas. Es el primer telescopio, se usa para los barcos, él va y se lo vende a la Marina Veneciana. La Marina Veneciana era poderosísima, les dice, vean, miren, pueden ver aquel barco que está hasta allá, si es amigo, si es enemigo, de qué bandera es es una maravilla, se lo compran. Bueno, así era, ¿no? Era un cuate que era un genio, él sabía que era un genio, discutía con todo el mundo, tenía, durante su época de estudiante, le ponen el conflictos, el pleitos, porque tenía pleitos y conflictos con todo el mundo. Era un hombre sumamente intolerante, no permitía que le llevaran la contraria, y lo peor del caso, le toca una época en donde su carácter y el entorno que se está viviendo, porque acaba de surgir el mundo protestante, y entonces hay una cerrazón tremenda en la Iglesia Católica de que todo tiene que ser conforme lo diga las Escrituras, pero además las Escrituras en la visión del Vaticano y su arma coercitiva, la Inquisición. Entonces, bueno, cuando esta gentes como Galileo, contradicen, decir, no, espérate, el mundo no es el centro del universo y además es un planeta más de los que están en el sistema solar. Y, por ejemplo, una de las primeras conflictos que tiene es que todo el mundo dice que la luna es suavecita, que es tersa. Cuando él agarra su telescopio, que además eso sí lo hace, mejora el telescopio que se ha hecho en Holanda, él aprende a tallar las lentes, que además es muy hábil manualmente, aprende a tallar las lentes, lo enfoca y resulta que pues, la luna está llena de cráteres. ¿Cómo nosotros conocemos a la luna? Pues sabemos cómo es la superficie lunar, con un montón de cráteres, con un montón de hoyuelos, ¿no? Por todos lados, y eso le dicen que no es cierto. Dice, bueno, pues ahí está el telescopio, apunta a la luna, velo, y le contestaban sus compañeros profesores de la universidad. Le contestaban, hay que creer más en Aristóteles que en los propios ojos. Imagínense nada más. Hay que creer más en Aristóteles que en los propios ojos. Aristóteles fue importante, muy importante. ¿Aristóteles fue el creador de la lógica? Sí. ¿Aristóteles fue un muy buen médico? Sí. ¿Aristóteles fue un gran entomólogo? Sí. Aristóteles fue un filósofo que se formó con Platón y que incluso formó su propia escuela. Sí. Aristóteles era un hombre que hizo 90 libros. Sí. O sea, hay muchas virtudes de Aristóteles, pero también tiene muchos defectos. O sea, Aristóteles decía que había hombres de primera que nacieron para mandar y había hombres que nacieron para obedecer y otros para ser esclavos. Así. Aristóteles decía que el cerebro, la función del cerebro era enfriar la sangre. Nadie enfría la sangre, ¿no? El corazón la bombea, los pulmones la oxigenan, pero él decía que el cerebro sirve para enfriar la sangre. Y como eso, así era este amigo. Y un día se encuentra el libro de Claudio Ptolomeo, y Aristóteles dice que así
Así, como dice Claudio Ptolomeo, así es. La Tierra es el centro del universo. Ahorita seguimos platicando, en la siguiente plática que tengamos, vamos a terminar de hablar de Galileo Galilei y ya después vamos a hablar de Isaac Newton, que va a utilizar los conocimientos de Galileo Galilei. Que la pasen muy bien.